Eso, ahora sí estamos arrancando con esta fase. Eh, claro, como ustedes saben, ¿no es cierto? Nuestro proceso, en el que también voy a contarte un poquito, Andrés, eh, como parte del taller de diseño para nuevos medios, hemos identificado que a través de los sistemas de realidad aumentada podemos generar un impacto en dos factores que son fundamentales para la aceptación de nueva tecnología. La una es percepción de facilidad de uso y la otra es percepción de utilidad. Entonces, estamos trabajando para poder intervenir en algún momento específico en el uso de las impresoras 3D. Entonces, cada grupo, vemos 4 grupos aquí, cada grupo tiene asignado un grupo, tiene asignado un grupo de usuarios distintos, ¿no? Un target diferente. Entonces, hay equipos que están trabajando en cómo promover estas ideas de facilidad de uso y de utilidad para médicos que quieran trabajar con prótesis en impresión 3D, para entusiastas que se compran la impresora 3D, aunque no sean necesariamente quienes lo vayan a ocupar dentro de su actividad profesional, pero para hacerse como las cositas del día a día. Otro grupo trabaja con diseñadores de productos e ingenieros que tienen un rol más vinculado al sistema de prototipado. Y el otro grupo está vinculado a artistas y arquitectos, ¿no? En el que, claro, por un lado los arquitectos pensamos desde las características de la maquetería y como artistas en la posibilidad también de generar como nuevas propuestas artísticas, valga la redundancia. Queremos entender un poco a través de tu experiencia y a través de tu formación el proceso de la impresión 3D, ¿no? Tú tienes como clarísimo desde la historia, así de los primeros momentos en los que arranca a las partes técnicas en el sistema de impresión 3D y también a los formatos en los que se va a armar estas nuevas impresoras, ¿no? Me olvidé de contarles una cosa cuando les presentaba el Andrés. Las impresoras que tenemos dentro del laboratorio las armamos, claro, las armamos desde piezas, ¿no? Entonces, creo que también ha sido como un proceso y un aprendizaje súper importante el no solamente adquirir equipos de fabricación digital, sino el tener esta capacidad de entenderlos y de armarlos, que nos permiten ahora también trabajar sobre estas propuestas do it yourself, ¿no? Hola, ¿qué tal con todos? Un gustazo. Nada, les cuento que sí, que en cuanto a impresión 3D, lo primero que se nos viene a la cabeza es como estas nuevas tecnologías que de nuevas no tienen nada, ¿no? Desde el 79 ya existen este tipo de elementos, es decir, antes de que el Sabo y yo estemos aquí. Y nada, lo que sí ha habido es como una iteración constante, un cambio de tecnologías y desarrollo en la masificación de estas tecnologías, ¿no? Entonces, al punto en que, claro, cada uno de nosotros podemos tener una impresora en casa por menos de $600, unas relativamente buenas, ¿no? Eh, Son herramientas que en mis prácticas han sido como, me han acompañado un montón y que terminan siendo muy curiosas en el sentido de que las tecnologías han cambiado muchísimo y cuando yo como compré la mía tenía que todavía agarrar algunos pedazos con alambres, terminar de pegar con masking, otras cosas que se estaban cayendo, eh, porque eran las primeras prototipos que se utilizaban para escritorio de forma masiva, ¿no? Muchas de estas cosas están como completamente eh, solucionadas. Y también hay que cachar que eso, ¿no? Que la impresión puede ser, eh, tener un montón de formas de resolver cómo hacer un objeto, ¿no? Entonces tú puedes hacer como cortes, soldadura sobre un material, puedes hacer adición de elementos fundidos, que es la tecnología que vamos a manejar y es una de las más eh, com- que es las más comunes, ¿no? A través del planeta tienes, o sea, si me dejan compartir la pantalla. FMD significa Fused Material Deposition, o sea, como llevas a punto de fusión, diluyes un material y dejas que
el enfriamiento lo solidifica, ¿no es cierto? Entonces, las impresoras más tradicionales, las más comunes, van a ser FMD, SLA es otro tipo de tecnología. Y son las típicas que tienen un rollito arriba, pues es una foto de la Prusa, ¿no es cierto? Rollito arriba, sistema de soportes y ejes del movimiento, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que pasa es que tienes un punto caliente, un rollo de metal que pasa por una suerte de embudo que se llama extrusor y un nódulo. Sobre ese extrusor, esta puntita hace que el material grueso se vuelva más fino y tengas el detalle de estas cosas. Sí, a este punto todos hemos visto, usado o incluso tenido alguna de estas, ¿no? No sé si es que alguno de ustedes utiliza impresoras de este tipo, ¿tiene alguno? ¿Alguna? Bueno, en el área al menos del diseño de productos es normal que alguien diga como, sí, yo soy un entusiasta, tengo una que me conseguí en tal parte, me costó $800. No son elementos tan baratos, pero terminan siendo no tan caros en comparación a cómo la tecnología ha avanzado y cuán asequibles se van volviendo a ser, ¿no? Al igual que tener una impresora Epson en la casa, tener una impresora 3D es cada vez más común en diferentes hogares. Se utilizan desde escuelas hasta proyectos universitarios súper complejos, como mecanismos flexibles, transmisión de movimiento no tradicional y otros procesos, ¿no? Eh, sí, no tengo como una presentación específica, pero les quería comentar, claro, que siempre van a tener una carta abierta en lo que necesiten y más bien preguntarles, ¿no? ¿Cuáles son, entiendo los usos que me comenta el Sabo, si es que ya tienen aplicativos sobre esos usos, si tienen curiosidades específicas, si están buscando tutoriales, si les interesaría tener acceso a alguna de esas máquinas y organizarnos también para cachar cómo empezar a hacer este tipo de aplicativos. Por ese lado te cuento que, claro, nosotros estamos recién en una primera fase de investigación de contexto de uso, ¿no? Entonces, hasta ahora no nos hemos acercado a nuestros usuarios, entonces todavía no tenemos claro cómo la utilizan, ¿no es cierto? Pero como tampoco tienen experiencia en la impresión 3D, sí nos gustaría como tener un poquito Una introducción. una introducción, ajá, una introducción como Ok. a los formatos de impresión, a los procesos, a cómo se arma, ¿no? A qué es lo más difícil, qué es lo más fácil, cómo imprimes. A ver, cómo se arma? ¿No tienes, sobre todo si es que van a utilizar las tecnologías de FMD, que son estas de que calientan un material, van a encontrar que dentro de esta misma tecnología hay de todo, ¿no? Desde impresoras que trabajan en diluir plástico, generalmente es PLA, ácido poliláctico, polilactic acid, o elementos como, desde esas cosas hasta, por ejemplo, si tú pones, hay un FMD 3D printer de vidrio, ¿no? Y funciona bajo el mismo principio. Eh, tienes objetos, este es un trabajo desarrollado, por ejemplo, este es un trabajo desarrollado por Nelly Oxman, que es un referente súper interesante, y la lógica es que tienes estas capas de conformación, ¿no es cierto? Pero para estas capas de conformación tienes que tener en cuenta un poco sobre los tipos de posibilidades que te dan este tipo de formas, ¿no es cierto? Imaginémonos que estamos haciendo este objeto entonces, ¿no? Si es que yo estoy imprimiendo sobre esta suerte de capa que se va expandiendo y abriendo cada vez, yo puedo tener esta dinámica de impresión, pero si es que yo de repente aquí decido que hacerle una oreja, voy a darme cuenta de que cuando pasa el material sumamente caliente, si no tiene un soporte, empieza a caerse directamente, ¿no? Entonces, aquí empiezan a tener conflicto y el primer reto de cómo diseñar las cosas, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, diseñas un puente, va a haber un punto en el que el material sea autoportante, pero va a haber un punto en el que el ángulo sea tan pronunciado que la impresión va a caerse, ¿no es cierto?
Entonces, lo interesante es entender cómo sobrepasar estas limitaciones. Este es el ejemplo del que les digo, ¿no? La impresora tiene un nódulo que va enfriándose, bueno, y en una distancia a este mínima alcanza a conectar puntos. Pero en distancias más largas ya el material empieza a perder calidad porque no se termina de compactar. Acordémonos que estamos aplastando material diluido sobre material sólido. Entonces, si es que yo no tengo una base, esta va a ser el primer conflicto para generar formas. ¿Cómo se resuelve esto? Puedes preocuparte de que los puentes tengan ciertos soportes o puedes generar impresiones con soportes, ¿no? Entonces, cuando tienes estos elementos, que son elementos muy, muy largos, tienes este tipo de soportes que son opciones que te da la misma impresora para que tú luego puedas cortar estos elementos, estos de aquí, y que tengas un punto falso que sea fácil de romper, que te permita generar la forma y luego romper estos objetos para descartarles a estos materiales de soporte, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pensemos en que yo estoy modelando esta taza, ¿no es cierto? Pensemos en que la impresora va a hacer capas, ¿no? Si yo la modelo así, va a empezar por la base y poco a poco va a ir extrapolando en un ángulo que no es tan pronunciado. Entonces el material se va a conformar y voy a tener la base, sin ninguna necesidad de apoyo, voy a tener esta taza. Si yo la imprimo en cambio así, el asunto ahí es completamente distinto, porque va a tener que hacer primero este filo, ¿no es cierto? Y cuando llegue a la punta va a tener todo hueco aquí adentro, pero esto va a estar imprimiéndose sobre el aire. Tenemos este problema del vaciado. Entonces, la primera recomendación que tengo es, miren en qué posición tratan de tener sus formas, ¿no es cierto? Si yo tengo esta forma, eventualmente puedes llegar a construirla en líneas hasta aquí, pero cuando empiece a tener este arco convexo acá, cóncavo acá, va a empezar a caerse el material. Para esta forma tendría que construir una serie de soportes y puentecillos aquí en la mitad para que soporten este ángulo. Pero si yo simplemente pongo la forma en la posición original de la que hablamos, solo con el transcurrir del material ya podría tener el envase logrado. Este es uno de los ejemplos. Y aquí quiero, por ejemplo, pasarles al elemento de vidrio, ¿no? Que estábamos viendo, ¿no? Como este de aquí, por ejemplo. En esta torsión vamos viendo que el ángulo no es tan profundo, no es un cambio drástico de forma, sino que la torsión sigue un cierto ángulo constante. Entonces la capa de abajo me permite funcionar de soporte y puedo llegar a tener estas formas sumamente complejas. Es interesante porque el modelado te permite lograr formas que de forma tradicional van a ser muy difíciles de lograr, pero que con el acompañamiento matemático de diseño asistido por computador son cosa de horas, ¿no? Hay desarrollo de piezas aplicativas en muchísimas cosas. Hemos trabajado, por ejemplo, en el desarrollo de este tipo de piezas súper complejas, perdón, de este tipo de piezas súper complejas, en piezas similares, para luego hacer un molde y finalmente hacer réplicas de esto en técnicas más tradicionales de barbotina, por ejemplo. Entonces tienes una combinación de saberes entre manejos de usos de impresoras y manejos de técnicas tradicionales. Desde este tipo de elementos hasta, déjenme ver si es que les tengo por acá. Este es uno de los elementos en los que estoy trabajando ahorita y es la replicabilidad de una de estas máquinas. Entonces, queremos hacer una de estas máquinas que se llama es una tejedora, una trenzadora. Si ustedes la buscan como braiding machine, van a encontrar que hay muchísimas personas que están trabajando sobre esto.
Y hay algunas referencias en las cuales me estoy basando principalmente en este video, ¿no? Entonces, si ustedes van para acá y revisan el video, van a darse cuenta que con las piezas chiquititas, modulares y logradas desde escalas pequeñas, pueden componer elementos más complejos, ¿no? Como es el caso de este carrito que tiene un sistema de hilos portables que van con un motor funcionando a través de un sistema de engranajes, ¿no? Ahora, para este tipo de elementos, quiero que vean cómo estoy desarrollando. Yo estoy desarrollando este tipo de elementos con tecnologías CAD, ¿no es cierto? De diseño asistido por computador, como es Inventor, SolidWorks, Fusion, AutoCAD, etcétera. Sin embargo, para otros elementos hemos utilizado cosas menos técnicas, con aproximaciones más estéticas, ¿no? Por ejemplo, generar mallas o volúmenes en Maya, en otros programas que no son necesariamente de diseño paramétrico, y transformarlos a objetos que sean imprimibles. Y para eso está este programita que, primer ejercicio, les voy a pedir, por favor, a todo el mundo, bajes este programa, es sumamente liviano, se llama Cura. Y ya debe estar en su versión 4.8 o alguna cosa así. Cura, ¿no es cierto? Van a ir a Ultimaker y van a poner Download for Free. Lo único que les pide es, en el peor de los casos, elegir el sistema operativo y descargar. Máxima información que les pides para fines educativos, entender si es que son de alguna universidad, etcétera. Y empezar a buscar tutoriales súper fáciles de cómo manejar Cura. No sé si es que están trabajando o si tienen algún programa de preferencia para modelado. Van a empezar a utilizar Blender en algún punto de sus vidas. Ah, veamos. Entonces, bueno, yo estoy bastante familiarizado con el programa. Me gusta mucho Blender para todas las cosas que no sean paramétricas, inorgánicas, sino para modelado de personajes. Es muy potente. Y les quiero mostrar cómo en el caso de Blender se trabajaría con este elemento, ¿no es cierto? Ok. Entonces voy a entrar al programa. ¿Están viendo ya la pantalla? Sí. Chévere. Una vez que yo trabaje sobre la selección de haga, qué sé yo, estoy modelando un cubo, puedo hacer un millón de cosas en Blender, no sé si es que ya tienen clases o si las van a tener pronto, pero bueno, ustedes pueden trabajar con diferentes formas acá, ¿no es cierto? Voy a trabajar con esta esfera, por ejemplo. Digamos que ya modifiqué todas las aristas, todos los puntos, todas las formas que quise hacer para trabajar con este elemento. Todos estos programas generalmente tienen una opción de exportación. Entonces, lo que yo voy a hacer es seleccionar el objeto, pilas, porque se tiene que seleccionar el objeto y eso es una recomendación específica para Blender. En Inventor es un solo el componente con el que se está trabajando. Pero si ustedes ven, si ustedes trabajan con Blender, por default, voy a borrar esto, van a ver que ustedes tienen una luz y una cámara, ¿no es cierto? Entonces, y un punto de ángulo. Entonces, si es que yo no selecciono y le digo que exporte, me va a exportar todos estos elementos. Pero si yo quiero simplemente a mi objeto, a lo que yo he modelado, exportarle, le voy a decir, ok, le voy a seleccionar, cuando esté en naranja el perfil está seleccionado, voy a seleccionar un archivo y aquí voy a seleccionar exportar. ¿Cuáles son las dos recomendaciones que más se utilizan? Archivos STL y archivos OBJ. La diferencia es que esto es estereolitografía y el objeto guarda información sobre la textura, ¿no es cierto? Entonces, no sé si ya hiciste con ellos el ejercicio de autodigitalizarse. No, no todavía. Ah, ok. No Bueno, todavía.
Entonces no les explico mucho la diferencia a grandes rasgos, solo decirles que el STL se preocupa de las formas. El OBJ guarda también información de las texturas de los objetos que... Si he decidido que esto tiene cabello, voy a tratar de que el OBJ guarde la textura y los colores de esos cabellos. Si yo decido en cambio STL, solo me va a importar como un material genérico. Y eso es todo. Voy a ir a desktop o a ponerle el archivo en cualquier elemento. Y de ahí lo único que tengo que hacer es, están viendo mi cura, la nueva pantalla. Sí. Es importar el archivo, ¿no es cierto? Abrirlo. Y este programa, por default, identifica estos formatos. STL, OBJ, que son los dos más usados, y luego también trabaja con otras extensiones que no necesitamos en este punto, como de forma introductoria, meternos en esto, ¿no? Y yo le voy a decir, ok, voy a, por ejemplo, tengo ahorita este engranaje, ¿no? Pero hay una cosa que es como súper importante y es que cuando trabajan con Blender, con unidades que no son paramétricas, son ustedes quienes tienen que determinar la distancia de los ejes. Por ejemplo, este está parametrizado a 0.1%, le voy a escalar un 0 más y este es el objeto que tendría, ¿no es cierto? Pero como esto está hecho en un programa que tiene que meter medidas, que simula milímetros, todo esto está pensado en que ya tenga una medida previa especificada. Ustedes, sin embargo, cuando estén en el programa, pueden decirle, ok, no quiero que el programa me dé las medidas, sino que yo quiero escalarlo a mis medidas específicas. Lo que vamos a ver es una representación de los ejes Z, X e Y, y hasta con colorcitos te ponen, ¿no? No te puedes equivocar. En el eje X quiero que esto en vez de 68 tenga 72 milímetros. E inmediatamente todo se va, ¿no es cierto? Si yo quiero que tenga 7 milímetros en vez de 72, uy, perdón, 7, no 77. Quiero que vean cómo se va escalando, ¿no es cierto? Esto como una introducción sumamente sencilla, sumamente rápida. Ahora, volvamos al mismo ejercicio para hacer un recorderis de lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Si yo le imprimo así, significa que poco a poco va a ir imprimiendo desde aquí y va a ir subiendo todos estos elementos. Pero quiero que vean, por ejemplo, en esta forma, cómo este arco va a generar una serie de conflictos porque aquí no va a tener dónde imprimir. Como este punto va a generar una serie de conflictos. Y para ver cómo el programa está resolviendo esto, yo le puedo poner un layer view, ¿no? Entonces, el programa, yo le puedo mandar a hacer esto y el programa lo va a imprimir. Él no tiene la culpa. El problema es que cuando se empieza a imprimir y esta pieza empieza a imprimir esto, va a empezar a chorrearse y a caerse y al final, en vez de esta forma, voy a tener un chorreado, un popó de PLA, ¿no es cierto? PLA, de nuevo, es el material más común, pero hay otros como PDGE, como ABS, que son eh, letras cortas para diferentes tipos de polímeros, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos que hacer esto? Tenemos de dos sopas, ¿no? La una es que vamos a habilitar un soporte, ¿no es cierto? Y el soporte me va a decir, ok, para poder construir esto necesito construir un montón de puentecitos. Vean todo este material, ¿no es cierto?, que voy a utilizar aquí. O la otra opción es decirle, no, en vez de trabajar con soportes, lo que voy a hacer yo es girarle 90 grados, y dejarle al programa en que me construya todo ahí. Y ya está, ¿no? Entonces, ubicación. ¿Qué pasa si es que le voy a dar la vuelta a 180, por ejemplo, solo para que le cache? No creo que se dio. Ok, vean cómo este caso va a imprimir. La computadora lo resuelve, pero para poder resolver esto, va a tener que hacer todos estos puentes, todas estas cosas
que finalmente son desperdicio de material, ¿no? Entonces, si tengo una cara plana, y es la parte más amplia, va a ser más fácil. Eso no quiere decir que sea una limitante para no resolver otros problemas. Yo cuando tengo que hacer objetos que son muy complejos, pero que van a ir juntos, por ejemplo, los suelo cortar en la mitad. Entonces tengo dos partes que tienen una base, composiciones súper complejas, y luego les pego y ya tengo un objeto simétrico, ¿no? Hay muchísimas técnicas eh, y nada, como cuando quieran podemos dedicarnos a hacer un tutorial para el uso de cura, pero para eso les pediría que tengan descargado el programa y que sepan en qué van a modelar para hacer nuestras primeras tutorías. Ajá, en algún punto sí queremos también como que los objetos que modelen los chicos en la clase de animación y modelado 3D puedan ser impresos. Así que irán echando cabeza también, porque le chiflan nomás al Andrés y les puede echar una mano para imprimir algo de lo que produzcan, ¿no? Ah, Eh, igual contarles, ¿no? Yo tengo la mía ahí encerrada en el baño y se queda imprimiendo, le guardo, le cierro para que no suene más. Pero sí, como contarles, este es lo último que estoy haciendo, es justamente la impresión de esto que vieron modelado. Y es interesantísimo porque ya empieza a tener mecanismos de transmisión de movimientos funcionales, ¿no? Entonces, este es el primer módulo que se va a enganchar a estos otros módulos para luego, estoy haciendo una máquina que me permita coger todas estas fibras, apretarlas mecánicamente a través de un hilo y generar un nuevo material que me permita luego hacer productos de diseño como aislantes acústicos, alfombras, canastas. eh, Estamos haciendo una exploración sobre los textiles que involucra esta combinación, ¿no es cierto? En este caso, como les decía, a mí me gusta muchísimo trabajar con tipos de combinaciones de tecnologías tradicionales con nuevas tecnologías, y al igual que el desarrollo de moldes para tecnologías tradicionales de colado en barbotina, este es una aplicación, déjenme ver por acá dónde está, de cómo hacer estas canastas a través de ciertas máquinas, ¿no es cierto? Entonces lo que estoy tratando de utilizar es una máquina que me logre generar este hilo, ¿no? Que ya está embebido en otro hilo de algodón, que termina siendo un nuevo biomaterial. De nuevo, a mí lo que me interesan son muchísimo las exploraciones sobre materiales y procesos, y por ende voy a estar como siempre rondando este tipo de temáticas. Pero en la excusa de hacer estas cosas he tenido que aprender un montón de este tipo de tecnologías, ¿no? Y por eso, eh, cuando se quiera, ahí cuando quieran, cuando tengan chance, podemos ver un pequeño tutorial respecto de esto. Si necesitan algún espacio para aprender a modelar con otras herramientas o con otros programas, súper bienvenidos. Y bueno, más allá de tutoriales, les puedo dar incluso videos de seguimiento de otros tutoriales que ya están desarrollados y que pueden tenerlo como un buen archivo, ¿no? Entonces, le puedo pasar al Sabo, cuando ya sepan qué programas, una lista de tutoriales y más bien un ejercicio aplicado de preguntas y respuestas después de que vean sus tutoriales. Ya buenas. Súper, ¿sabes qué más? No sé si quieres contarnos un poco igual sobre el tema de la filosofía detrás de la impresión 3D, ¿no es cierto? Como cuáles son todas estas lógicas de trabajo en comunidad, además del open source, inclusive hacia cuál es la proyección de futuro de poder tener como tu propia impresora en casa para todo, si es que cabe. Claro, es buenazo, ¿no? Como viene muy conectada a esta postura de Bits and Atoms y de Rep Rap. Estos dos términos que van a encontrar repetidamente en nuestros discursos tienen dinámicas de trabajo en equipo embebidas, ¿no? Entonces, todos los elementos que ustedes, o sea, si ustedes van, por ejemplo, a páginas como Thingiverse,
van a entender cómo se asientan estos discursos que están embebidos en estas tecnologías. Y la idea es que estas herramientas nos sirvan para replicar las mismas máquinas, pero también hacer universal el acceso a los diseños de los productos logrados, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes van a páginas como esta, van a cachar que yo estaba revisando, por ejemplo, productos como este, ¿no? Pero si ustedes van a Thinkiverse, van a encontrar categorías enormes de gente que está haciendo drones y que te da los diseños abiertos para que tú los hagas. O nuevas, aquí hay de todo, desde lámparas, cositas del Señor de los Anillos, como aplicativos para el inodoro, hasta máquinas mucho más complejas que están basadas también en dinámicas de producción digital. La idea es que tú tengas una serie de bits, información compartible, y que tú los transportes, los envíes a diferentes espacios del planeta, y cualquiera que tenga la capacidad de interpretar esto pueda convertir en átomos estos bits, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo coger un diseño de aquí, hacerle una modificación específica al mío e imprimirlo para tenerlo usando en mi casa, ¿no? Páginas como esta, también podemos hacer un repositorio conjunto de diferentes páginas, porque en la misma dinámica están otros elementos como Instructables, ¿no es cierto? Que son páginas muy de makers. En el caso más computacional, habrán conocido a GitHub, por ejemplo, que es como páginas para compartir código de software abierto, de proyectos compartidos. Estos son desde las cosas más análogas, como por ejemplo Legos, impresoras 3D hechas en CNC súper básicas, hasta cosas ya mucho más complejas, ¿no? Pero aquí no necesariamente está involucrada la tecnología CNC, ¿no? Como bajo esa misma dinámica de compartir información, el compartir una receta es de cierta forma compartir bits and atoms, ¿no? Yo te doy la información, tú consigues los materiales en tu casa y produces tu propio pastel. Están ahí los bits transformados en átomos. Y esto pasa de una forma súper interesante. Si lo extrapolamos a la forma en que se mueven los productos alrededor del planeta, cachamos que ya no tengo que traer necesariamente todos los productos hechos en China, ¿no? Sino que puedo traer la información del diseñador. Este fue el sueño, ¿no? Como, no sé si es que alguna vez alguien ha visto Star Trek, hay un escenario específico que también es del rompimiento del sueño este, ¿no? Un tipo dice como quiero comer, extraño mucho las hamburguesas y la máquina hace hamburguesa, ¿no? Y de repente es como, ya, bacán, loco, no puedo hacer mi competencia de carro con Ford si es que lo imprimo en 3D. Pero a pesar de que ese sueño está roto, el de reproducir cualquier cosa, el sueño de hacer casi cualquier cosa bajo estas dinámicas empieza a tener nuevas causas, porque ya no se trata solo de replicar algo que pueda ser copiado y reproducido en tecnologías 3D, sino se ha tratado de incluso de explorar capacidades que estas máquinas tienen para hacer cosas que no podrían hacerse si no fuesen esas impresiones 3D. Y aquí volvemos al ejemplo del vasito, ¿no? Ponle a un compa, pues, a hacer un vasito de estos a manos súper complejos versus ponerle a hacer este vaso a la computadora, ¿no? Entonces, un poco aprovechar las capacidades de las máquinas se logra a través de un ejercicio de exploración. Métanse a cocinar en este mundo, métanse a hacer sus propias recetas y van a ir cachando que si es que le agarran el hilo, de una, es súper amigable este mundo y tiene muchísima documentación y muchísima gente trabajando al respecto, ¿no? Chicos, dudas. A ver, José David. Yo tengo una duda. Buenas tardes. Hola, José David. Sería más o menos viendo un poco de lo que se puede imprimir y todo eso, siempre se ve que se mantiene el mismo color. Hay una forma en la que se podría, digamos, si quieres imprimir un dragón, poderlo hacer de distintos colores. A ver, es una buena duda. Hay tecnologías que te permiten hacer
O sea, imagínate que tienes un hilo, ¿no? Te compraste un hilo rojo, un carrete de hilo rojo. Si solo usas ese hilo, tu dragón va a ser bordado en rojo. Pero si de alguna forma interrumpes el flujo del hilo rojo y metes otro carrete de hilo negro, puedes empezar a mezclar colores, ¿no? Esto se puede lograr pausando el carrete de hilo rojo o comprando un carrete que tenga ahí mismo rojo, negro. Es difícil de controlar, pero sí puedes tú tener diferentes extrusores que se pausen y que inyecten diferentes materiales. Esas tecnologías están disponibles en el mercado local, pero no tenemos esas máquinas en la universidad. Gracias. Igual hay procesos de postproducción, Eso ¿no? también es súper importante, ¿no? Como, no sé si es que está aquí el trabajo de Marcelo Quelal, déjenme ver. Mm, Él subió en algún punto um, un trabajo que quería mostrarles. No. Ok, no, no está aquí, pero la cosa es que tú puedes darle un acabado y poner un fondo y eventualmente ponerle los colores como si fuese un lienzo en blanco. Puede ser una serie de serigrafía o acabado por superficies con spray o por inmersión. O sea, te puedes postproducir. Lo que implica esto es rellenar los espacios entre las costuras del material depositado en uno con otro y luego trabajar sobre el lijado de esos productos, ponerle una base y pintar sobre eso. Sí, no, también estaba pensándole por piezas como un rompecabezas, ¿no? Correcto, también puedes hacer eso, ¿no? Si tienes diferentes máquinas o si tienes diferentes rollos, puedes sacar el hilo, poner otro hilo, ponerte a imprimir segmentos, pero sí, hay muchas opciones. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas, con respecto Eh, a esto? yo ya tenía, buenas tardes, una pregunta. En Claro, cuanto a dime. la dureza de los filamentos, ¿qué tan duro o cuál sería el filamento más duro para hacer una figura, por ejemplo? Una impresión. Ok, es muy buena pregunta, Lenin, y depende muchísimo de lo que estés buscando. A veces buscas más flexibilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este tipo yo estoy utilizando PLA, que es el más barato, el más sencillo de utilizar, como el material inicial sobre el que introduces a estas tecnologías. Es porque es súper replicable, súper confiable y tiene resultados que son como sumamente duraderos, ¿no? No se dobla, es muy, muy resistente. Pero, por ejemplo, regresemos al programa. Cuando tú haces un corte, quiero que veas cómo el material está rellenado. ¿Ves estas líneas? Esto indica sobre cómo va a rellenar la máquina el interior de esto, porque esto no es completamente sólido. Esto está rellenado en un porcentaje. Entonces, si yo voy a hacer un molde, no necesito que esto esté súper relleno, ¿no es cierto? Sino que puedo hacerlo vacío para tener solo la forma externa, la carcasa. Pero si yo voy a hacer que esta pieza trabaje de forma mecánica, como en esto va a recibir muchísima carga de diferentes tipos de esfuerzo, de torsión, de tracción, de compresión, y tiene que trabajar bajo todos estos esfuerzos. Entonces, para mí, caso específico, le he pedido que rellene el material, porque esto es una máquina que va a funcionar con la suficiente energía como para perforar una pared, ¿no? Entonces, es una máquina fuerte. Pero yo puedo controlar en función del material y en función del relleno y en función del diseño la resistencia. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer una pequeña jirafa con el cuello móvil?
Tal vez ahí lo que no quiero es que tenga mucha dureza, porque si es que le hago el cuello que se doble, se va a partir. Pero puedo elegir otros materiales que me permitan tener más flexibilidad. Como por ejemplo imprimir con nylon. Esto me va a permitir que el objeto cumpla su funcionalidad. Depende muchísimo de tus propósitos, pero quiero que sepan que con el mismo material, solo con el PLA, ya podrían llegar a hacer muchísimas cosas. Una vez que dominen, esa es mi sugerencia personal, una vez que dominen uno de los materiales, empiecen a hacer exploraciones sobre otros. Tenemos en la universidad, por ejemplo, una impresora que imprime arcilla. Entonces nos permite hacer estos elementos sumamente complejos que luego van a ir al horno. Pero claro, la persona que está a cargo de la manipulación de esta máquina tuvo que haber impreso ya piezas al revés y al derecho, tiene que saber cómo manejar una impresora convencional, ¿no es cierto? ¿Alguna otra duda? Yo tal vez como en cuestión a la diversidad de fines, ¿no? Viste que ahorita tenemos como estos 4 grupos que de alguna manera te comentaba. Vos nos has estado contando un poquito más sobre cuál es este proceso para los diseñadores de productos que utilizan a estos prototipos, más bien, utilizan a los procesos de impresión 3D como prototipos, ¿no? No necesariamente como un resultado final. Pero desde las otras nociones que tienes también alrededor de los formatos de impresión 3D, qué es lo que puedes comentarnos, ¿no? ¿Qué has visto? ¿Qué está haciendo la gente desde los distintos sectores? Y bueno, es una buena pregunta también, ¿no? Como quiero que cachen que hay una relación de calidad en función del tiempo. Mientras más calidad quiera imprimir en una pieza, más me voy a demorar, porque las capas van a ser cada vez más chiquitas hasta tratar de desarrollar procesos en los que tenga muchísimos detalles. Estos elementos seguramente son SLA, es decir, son otras tecnologías, pero que están también disponibles. Y si ustedes quieren trabajar sobre... eh, la pregunta de Sao me hace acuerdo a las clases que tuve alguna vez en la metro, ¿no? Donde había que imprimir esos objetos 3D que finalmente eran réplicas del Lego, y lo que hacíamos era hacer grupos de personas imprimiendo diferentes partes, ver si es que todos habían diseñado y replicado súper bien el Lego, que bueno, termina no siendo un elemento tan orgánico. Pero sí, ensamblamos esta pieza e hicimos a 12 frames por segundo, no sé, 30 segundos de animación, ¿no? Entonces el trabajo final era como foto, 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 mover el Lego, mover el Lego, mover el Lego, mover el Lego, patita, manito, cabeza, girar, y un storyboard que se contenga en 30 segundos, ¿no? Es un camello larguísimo, hasta entender cómo funcionan las piezas, cómo se ensamblan. Pero las aplicaciones son un montón, y muchas incluso se han utilizado en hasta imprimir soportes que son este verde cromo, ¿no? Para permitirte que desaparezcan en post-edición estos elementos y que tengas aplicaciones mucho más complejas con la impresión 3D. También tiene que ver con capacidad de replicar algunos elementos muy funcionales, por ejemplo, algunos elementos como, si ustedes se ponen a ver máscaras, van a cachar que hay elementos que son funcionales, que tienen herrajes, que tienen elementos mecánicos, electrónicos, interfaces de nuevos videojuegos, así como el tema de los cartones, que en un momento se volvió popular con Nintendo Switch para generar nuevas interfaces. Asimismo se empezaron a imprimir un montón de cosas para adecuarlas a diferentes controles y tener otra forma de jugar juegos. O sea, aplicativos hay un montón, ¿no? Y nada,
dependerá de ustedes el entender simplemente cómo manejar esa tecnología para aplicarla, ¿no? Como les decía, desde replicar cosas súper difíciles que no se pueden hacer a mano, hasta trabajar en el desarrollo propio de personajes. Porque también es una cosa súper interesante el ir probando cómo se ve en físico este objeto y dar una retroalimentación a cómo podría cambiarlo virtualmente, ¿no? Clarísimo, todo. ¿Más preguntas? Anímense, cholos. ¿Es ahora o nunca? No, mentira, sí va a volver el Andrés, seguro, cuando lo necesite. Bueno, querido, creo que por ahora no tenemos más preguntas. Capaz capaz yo tengo una última pregunta en Dime. relación a curva de aprendizaje. Yo sé que tú tienes igual como una formación desde el diseño de Ujú. productos, desde un mundo tridimensional, pero ¿cuánto te costó aprender a utilizar los sistemas de impresión 3D? O sea, tienen que tener en cuenta que hay dos elementos en juego, ¿no? La una es decir como, ok, he logrado modelar una cosa, X, y la puedo mandar a producir. Ustedes pueden mandar a hacer casi cualquier cosa porque habrá un técnico atrás que se encargue de resolver este tipo de conflictos. Que hay un hueco, que hay un soporte, que esta forma, este guambra de un cuerno me mandó unas formas súper difíciles, ¿qué carajos es esto? Y el técnico lo sabrá resolver. Si ustedes mandan a un proveedor, no van a tener más que hacer que tener un buen uso del programa y un entendimiento mínimo para cachar que no voy a hacer piezas dentro de piezas, por ejemplo, ¿no? O que si las voy a hacer, entender que van a tener que tener cierto soporte o que van a quedar flotando. Pero de ahí lo interesante se vuelve interesante la expansión en la curva de aprendizaje, un real despegue cuando empiezas a tener el chance de imprimir por ti mismo, ¿no? Entender qué programa, qué settings, cachar cuánto se demora, por qué te salió mal, por qué te salió bien. Y desde ahí sí puedes decir como, ok, ya cacho qué formas, qué figuras, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Pero también el estar ahí con la máquina te da a entender otras posibles cosas que se te van viniendo a la mente a medida que vas aprendiendo a modelar, a imprimir. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de Mosen, ¿no? Cómo imprimía filamentos largos para permitir movilidad de piezas en el desarrollo de prótesis. Entonces, el mismo material que por entender cómo se imprime un filamento en una monodirección, me permite tener torsión y flexión en una dirección y no en otra. Háganse de una, igual habrá que ver la forma en cómo habilitarlas de la Cato, también sería interesante. Y chévere, creo que sí, ustedes pueden encontrar muchísimos recursos. De nuevo, la gente está metida en esto a tope y a mí me gusta muchísimo que es un proyecto que si bien yo tengo una formación en diseño, las primeras curiosidades que me dieron acerca de esas máquinas fueron justamente estando en la Católica y nadie me dijo absolutamente nada al respecto. Entonces, existe la información suficiente como para autoguiarte. Pero si ya tienen al Sabo, si ya me preguntan a mí, creo que va a ser incluso un poquito más fácil, ¿no? No tengan tanto miedo porque a diferencia de en el 79, eh, los códigos G ahora son mucho más fáciles de manipular porque hay interfaces, ¿no? Entonces, por ejemplo, para imprimir una cosa en el 85, tú tenías que saber toda la información cruda, ¿no? Es decir, motor 001, 30 pasos, extrusión 2 con esta fuerza y a esta velocidad.
motor 002, decirle a cada componente de la máquina qué hacer con información paramétrica, con números fijos. Entonces, básicamente tenías una matrix, ¿no? Cuando veías el código G es como BCCC 12 001 00 000 12, y no entiendes un carajo. Ahora, para poder manipular eso, tienes un programita súper lindo, como el Cura, que te dice hasta cómo va a ser los pasos. Estos caminos azules son cómo se mueve la máquina para lograr completar la forma. Y ya no tienes que decirle 001, motor 2 extruye tanto material a tal potencia en tal velocidad, sino que tú pones la pieza, ¿no? Vamos a darle un control Z, le dices a esta pieza, ubícate de alguna forma y copias, exportas el código G, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner esto en nuestro escritorio, engranaje chico. Quiero ahora mostrarles mi escritorio y abrir esto. Con Notepad. Entonces, a diferencia de los 80s, tú tenías que saber esto de memoria, ¿no? Los códigos, qué es lo que hace cada uno de los movimientos, y luego tipear esto línea por línea. Y quiero que vean cuántas líneas son, ¿no? Es como un código enorme, gigantesco, para poder imprimir lo que estamos imprimiendo. Entonces, ahora, en vez de hacer esto, hasta aquí, imprime el soporte, luego imprime otras cosas, y es infinito esto, ¿no? Sigue y sigue y sigue y sigue. Ahora en vez de hacer esto, y vea, aquí es todito este chorizo de información. Ahora tienes como unos códigos y unos tutoriales súper amigables de cómo manejar Cura, que es uno de varios programas, ¿no? No es el único. Pueden ustedes trabajar con algunos otros que son más enfocados en productos de ingeniería, pero este para mí es el más sencillo, más amigable. Luego, en función de cuando ya tengan un poco más claro de qué es lo que van a hacer, podemos trabajar sobre tipos de perfiles, por ejemplo. Si es que voy a trabajar sobre un perfil de hacer una cosa que quiero que se haga rápida, sobre hacer una cosa que es muy, muy detallada, pues eso cambiará. Pero vamos paso a paso. No quiero meterles más información ahorita, sino que, nada, que se metan a esto con ganas, no es nada del otro mundo, es súper sencillo. Es un conocimiento sistemático, ¿no? Vas construyéndolo poquito a poquito y vas a cachar que de repente estás geekeando ahí con códigos G-code. Gracias, querido. Último chance de preguntar. Por ahora creo que es como la cantidad de información Tengo dos suficiente preguntas para para... ustedes, ¿no? Ah, Como, ¿qué son como nociones de escalas? ¿De qué tamaño quieren imprimir sus cosas? ¿En qué programas pensarían hacer? Aparte de Blender, ¿alguien tiene habilidades para manejar otro programa? ¿Todo el mundo maneja Blender más o menos? lo harán en algún punto de su semestre. Ok, quiero que cachen que incluso en Blender la dinámica de conocimiento compartido se repite muchísimo, ¿no? Entonces, esto ya es contra el profesor o la profesora de Blender. Pero quiero que vean que si ustedes van a repositorios como, por ejemplo, TurboSquid, ¿no? Tienen cosas que no tienen que modelar, sino que están ya subidas ahí, ¿no? Entonces alguien dice como, quiero hacer un casco y tienes cascos modelados así como todo, ¿no? Es una página que tiene un repositorio de elementos pagados, entonces si tienes que hacer cosas como muy detalladas vas a encontrar desde precios desde $600 o si puedes poner en tus filtros que no quiero que cuente nada, ¿dónde está? En price le voy a poner free
voy a encontrar que también hay cosas nada mal hechas de forma gratuita, ¿no? Que puedo descargarme yo. Ha habido pocas cosas que haciendo el ejercicio de, ok, 3 personas que me digan 4 cosas que no, una cosa que no crean que puedo encontrar en 10 segundos. José David, ¿qué puedo tipear que puedo encontrar? Lo primero que se me ocurra. Un órgano. Sí. Órgano. ¿Dices como órgano humano o como el instrumento? Como el órgano como tal. Eso fue lo primero que se me vino. Porque también he sabido que están haciendo querer imprimir órganos reales, base a células. Claro, pero Entonces eso fue lo que se me ocurrió. hablando desde, hablando desde modelados, ¿no? Desde los elementos modelados vas a encontrar que hay cosas aquí súper reales y además que si tú pones, por ejemplo, Free Internal Organs, vas a cachar que todos estos son elementos gratuitos, ¿no? Entonces puedes bajarte todo esto. La idea no es que obviamente vengan a hacer sus tareas acá y solo se bajen objetos, sino que cachen que pueden trabajar sobre escenarios sin tener que modelarlo todo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando hago renders para diseño de interiores, en algunas chauchas que he tenido, en vez de ponerme a hacer la silla, la mesa, la luz, la linterna, solo busco aquí en repositorios, LAMP. Y como este es uno de los que más me gusta, pero como este hay 1 millón de páginas, ¿no? 1, 2, 3, Free Design, de nuevo, podemos hablar de varios otros repositorios. Entonces yo me cojo la lámpara que más me gusta y todo ese tipo de cosas son renders de objetos que no son reales. Esto no es real, esto es una representación gráfica, no es una fotografía, ¿no? Entonces, incluso el set de luces, incluso la forma de iluminar, este tipo de cosas no son reales. Son una representación generada por computadora. Y todo esto está disponible en repositorios de este tipo. Tienen que ponerse las pilas y ya está, como por aquí. No sé, alguien más, último ejemplo para cerrar este curso, para cerrar este ejemplo, este ejercicio. Ginger, ¿se te ocurre algo que no puede encontrar aquí? No sé. ¿Alguien sabe cómo se llama ese gato que mueve la mano así para El de la gato fortuna? Manequineco. ¿Cómo? Manequineco. Maneki Neko. A ver, déjame. Ajá. A ver, veamos si es que le ponemos así como Chinese cat. ¡Boom! Ah, sí Está muy está. sexy. ¿Qué sé yo? Tal vez no puedas encontrar, qué sé yo, un esternocleidomastoide. No he intentado buscar un alma. Bueno, los repositorios están en inglés, me olvidé Sí, de sí, sí, no decirles. seas tramposo, no seas tramposo. Sí, la cosa es que, bueno, La H, mijo. ¿cómo es? GH, ajá. Ajá, aquí está. No, perdón. Así es. Ya. No sé, tal vez un chupacabras. A lo mejor no encontramos por acá. Ah, no, aquí está el chupacabras. Bueno, sí, el punto es que hay muchísimas plataformas de conocimiento colectivo, ¿no? Y van a encontrar que mucha gente relacionada a este tipo de tecnologías trabajan con open software y open hardware. Elementos que se pueden replicar, que se pueden imprimir y que pueden hacer máquinas bien documentadas para que otras personas puedan hacer las máquinas. Les hago acuerdo, por ejemplo, del trabajo que tenía sobre el diseño de unos inodoros, ¿no? Y aquí quiero mostrarles, por ejemplo, en el Drive, eh, cómo nosotros que tenemos una patente de comunicación continua que obedece a
labio, a ver, a esta misma dinámica, ¿no? Generar productos que se pueden subir, compartir, perfeccionar y repetir, ¿no? Así lo vamos a encontrar como ISMA. Este es un inodoro de succión manual que utiliza 1 litro de agua y muchas de estas piezas internas son impresas en 3D. Entonces, tienes aquí todos los mapas para replicar, para que cualquiera pueda trabajar sobre estas piezas, mejorarlas, perfeccionarlas y seguirlas subiendo. Este ejercicio se puede replicar a diferentes escalas, ¿no? Como el hecho de que ustedes pueden dejar una base de un proyecto para que personas subsecuentes a sus procesos formativos en este nivel luego se metan al proyecto y sigan creando proyectos sobre lo construido, ¿no? O perfeccionando sistemas de modelado que ustedes presenten. Van a encontrar que el repositorio es una palabra clave aquí. Y es que hay muchísimas bodegas de información donde vamos a subir y compartir este conocimiento y donde vamos a publicarlas, permitir que otras cabezas entren, las muevan, las mejoren o las utilicen en otros fines, ¿no? Gracias, ña. Un gusto invitarte ahora. Ya te iremos molestando igual para que puedas echar un ojo a lo que vamos haciendo, sobre todo en relación a estas propuestas que tienen que intentar, eh, claro, convertir este proceso en algo mucho más sencillo, desde el aprendizaje del armado hacia procesos de impresión. Ya, perfecto, perfecto. Cuando quieran pueden llamarme con un tiempito, eso sí, para cachar en dónde estamos, qué es lo que usted está buscando específicamente. Empiecen a desarrollar la idea. A lo mejor tenemos guías más especializadas en función de cada una de estas líneas de proyecto que tiene. Ya, De belleza. ley. Dale, man, cuídate full. Abrazo, chicos, una linda tarde. Ya nos Ya te hablamos. veo, cuídate, ña. Chao. Chao. Gracias. Gracias. Eso, cholos. ¿Cómo vieron? ¿Un poco asustados o tranqui con el proceso de impresión? Algo complicado, pero se va aprendiendo poco a poco. No le tengan miedo y sobre todo, en algún momento tendremos que identificar un momento en particular de todo este proceso, ¿no es cierto? Ahora el Andrés tal vez como que habló de toda la generalidad. Me interesaba que tengamos como esta primera perspectiva de una forma más holística hasta que decidamos concentrarnos en alguna área en particular, ¿no? Hagamos un pequeño receso, 10 minutitos, son las 5:16, 5:26 nos juntamos para continuar. ¿De una? Ya, queridos. Estamos de vuelta. Atención. Súper. Cuenten, ¿qué tal les fue con sus pruebas piloto para las entrevistas? De manera general. ¿Qué dices, Andrés? Yo diría que bien. Bien. Sí, porque o sea, de mi lado sí hay como que un interés por este mundo de la impresión 3D. Bueno, ¿y cómo te sentiste realizando la entrevista? Cómodo, Normal, cómodo, buena. como si fuera una conversación cualquiera. Eso, perfecto, perfecto. ¿Conseguiste buenas respuestas? Le hice la entrevista a mi hermano. Ujú. Él estudia ingeniería mecánica, Ah, no entonces me digas. y a él le sirve bastante esto de las impresiones 3D, por lo que tiene que hacer las partes de ciertas cosas, de motores o cosas así. Ujú. ¿Y cuál es el público objetivo de tu grupo? Son arquitectos y artistas. Ah, bueno, casi.
Casi. Pero en todo caso tiene bastante relación con el producto, ¿no? Súper, qué tal te fue, Lenin? Pero sí me fue bien. De ahí, de lo que sí nos dimos cuenta, bueno, nosotros era que teníamos que como que reformular algunas preguntas Ujú. base a lo que era el software, porque como que no explicamos bien qué tipo de software estábamos hablando. Entonces ahí nos daban como que otros nombres que no eran acordes. Entonces, pero de ahí estaba bien. Perfecto. ¿Estamos listos para empezar a contactarnos con nuestros participantes? ¿Qué creen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los Denises? Cualquiera de los tres. ¿Estamos listos para Chance, creo, no sé. chance? Sí. Yo también creo que chance listos, chance inlistos. Vamos a ver una cosita más. Vamos a ver una cosita más que es súper importante y que al menos todos los procesos de investigación que involucren participantes reales, que involucren usuarios, deben tomar en cuenta que son las éticas, ¿no es cierto? Hay que cachar de nuevo que las posiciones de diseño centrado en el ser humano siempre tienen como eje central el cuidar del bienestar de los seres humanos. Y en este caso, los participantes son igual personas que merecen muchísimo respeto, muchísimo cuidado y por las cuales nosotros tenemos que procurarnos constantemente de su bienestar, ¿no? No pensar como un sistema de explotación en ningún momento en el que nosotros les chupamos toda la información para poder diseñar, tampoco pensar que son solamente una herramienta, sino entender que también son partícipes dentro de un proceso de codiseño, ¿no? Dentro de un proceso de diseño participativo en el que trabajamos junto a ellos para generar mejores propuestas. Vamos a revisar algunas cositas que debemos tomar en cuenta y a ver, para eso vamos a empezar por aquí, por acá, por acá. ¿Revisaron ya el manifiesto Maker? Chequearán el manifiesto Maker, cholos. Entonces, la comunidad Maker de alguna manera estaba como implícita dentro de todo el discurso del Andrés, ¿no? Entonces, en el momento en el que podamos también entender, este es como un sistema bastante corto. Esto es bastante corto y además por un autor que es súper trascendente para toda la comunidad. Revísenlo porque es bastante cortito. Garnet Hers tiene una publicación que nosotros vamos a revisarla igual más adelante, que se llama Disobedient Electronics, como objetos electrónicos creados para la desobediencia civil. Es una propuesta muy linda que si quieren pueden igual revisar, pero acá hay como unos puntos claves que tienen que de alguna forma formar parte además de nuestro concepto si es que estamos trabajando para y con makers. Dime, Denise. Sí, profe, dentro de esa semana hay un archivo que no, o bueno, por lo menos a mí no me permite abrir, dice que necesitamos una clave. El que dice, solo entre Vi tu mensaje en la pausa y está corregido ya.
quieres, intenta de nuevo y me confirmas, ¿vale? Ya, profe. Dentro de los recursos adicionales de la clase de hoy, vamos a encontrar estos dos insumos. El uno que es un protocolo para la entrevista y el otro que habla de los incentivos para la participación. Ah, una cosa más, perdón, antes de continuar. Una cosa más antes de continuar. Hay 3 propuestas en las actividades colaborativas que no pusieron nombre. Si es que no tienen notas en actividades colaborativas, les recomiendo regresar a revisar si es que pusieron nombre a sus trabajos. Entonces, vean, ahí está el Andrés. El fotico del Andrés. Entonces vamos a revisar cuáles son estas recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Primero, es súper importante contextualizar por completo y piensen en estas recomendaciones ya como un procedimiento, ¿no? Ya como un protocolo a seguir cuando empecemos a relacionarnos con nuestros participantes. Lo primero que hacemos va a ser presentar de manera formal el proyecto, explicarles cuál es el propósito de la intervención, explicarles qué es lo que esperamos de ellos y sobre todo, ¿no es cierto? Este punto es súper importante porque no queremos nunca que se sientan incómodos ni que se sientan mal, no solamente porque eso es perjudicial para ellos, sino porque eso también es perjudicial para nosotros. Entrevistar a personas que no, que probablemente no quieran o generar igual como procesos con personas que no quieran estar ahí, puede también tener una repercusión sobre el resultado de nuestras propuestas. Entonces es muy importante mencionar siempre en cada una de las intervenciones que nuestros participantes son libres de dejar el proceso de evaluación o el proceso de interacción en cualquier momento. En esta actividad, en este semestre en particular, pero como recomendación, siempre identificamos que los participantes son codiseñadores también. Y nos vamos a preocupar de intentar entablar este diálogo con su mundo, ¿no es cierto? Con su mundo interior y con su mundo profesional, con su mundo laboral, con su mundo comunitario. Y para eso los vamos a incluir dentro de esas actividades y dentro de actividades futuras, con este fin, ¿no es cierto?, de desarrollar material que sea útil para ellos y para la comunidad a la que pertenecen. Entonces nosotros nos preocuparemos constantemente de generar un espacio de comunicación que sea cálido y que sea receptivo. Todos tenemos que estar todo el tiempo preocupados de que nuestros participantes se sientan cómodos, ¿no? Es una de las cuestiones fundamentales. Pero además, dentro de los procesos de comunicación, ya sean en este caso entrevistas, ya sean protocolos de validación de usabilidad, diarios u otros sistemas autorreportados, vamos a esforzarnos por intentar conectar, ¿no? Por intentar comprender cuáles son los aspectos importantes en su vida, en su profesión y en las actividades que realizan o comunidades a las que pertenecen que tengan una repercusión directa con nuestros proyectos. Entonces estableceremos juntos estos procedimientos de cómo vamos a comunicarnos y con quién, cuándo es mejor llamarles, cuándo podemos escribirles, cada cuánto podremos conectar, si es que les interesa que nos reunamos con todo el grupo o con una persona de manera independiente. Nosotros podemos tener como ciertas necesidades que se ajusten a los tiempos del proyecto, que todavía tienen una visión bastante general, ¿no? Por semanas aproximadamente. Para esta semana necesitamos tener resuelto esta parte, para esta semana esta otra parte. Esta semana probablemente nos interesa evaluar esto, ¿no? Sin embargo, ellos nos dirán qué día, en qué horarios, en qué formatos,
a través de qué plataformas, somos nosotros quienes tendremos que adecuarnos a esos tiempos. En este caso, igual hay que tener en cuenta que aunque trabajemos con comunidades a las que no conozcamos y de las que no tenemos mucha idea, hay que procurar salirnos de esta lógica de la otredad, ¿no es cierto? Salirnos de la lógica de pensar a los participantes como un otro, de dejar de pensarlos en una posición de déficit en la que nosotros venimos a ayudarles y a resolverles sus problemas. Entonces no juzgamos, no discriminamos, no estigmatizamos a nuestros participantes. Sabemos que vamos a encontrar en este camino muchísimas diferencias, pero eso es parte de la riqueza de los procesos de diseño participativo. Y hay que entender que toda esta diversidad forma parte de nuestra realidad heterogénea, ¿no? Tener muchísimo cuidado en no realizar acciones, comentarios que puedan avergonzar, lastimar o angustiar a nuestros participantes, ¿no? Además, esto es algo que tenemos que saber nosotros y que también tenemos que hacerles saber a ellos, que van a ser los formatos en los que manejaremos la información de una manera responsable, manteniendo absoluta confidencialidad con toda la información que nos confíen. Es súper importante mencionar a nuestros participantes que no vamos a compartir la información que recopilemos con otros compañeros que no formen parte del equipo y que no la utilizaremos para ningún otro fin que no sea el proceso de diseño del sistema de realidad aumentada. Comentarles que toda la información va a ser anonimizada siempre, ¿cierto? Esto es súper importante porque puede ser necesario en ciertas ocasiones compartir ciertos aspectos, sin embargo, nunca tienen que estar vinculados a nombres reales. Y si es que es necesario presentarlo con el resto de la clase o si es que es necesario mostrarlo como parte de visibilización del proyecto, clarificar que se va a mantener oculto el nombre, contactos o cualquier tipo de datos que pueda revelar la identidad de la persona. Y que adicionalmente, ¿cierto? No solo que nosotros vamos a cuidar de que de no compartir esta información, sino que además la mantendremos de manera segura bajo nuestros equipos, bajo nuestras cuentas a través de contraseñas. Entonces, hay un checklist que está compartido con ustedes, que forma parte de este documento que se llama protocolo, que tiene estas recomendaciones éticas que revisamos y además que tiene unos puntos claves que ustedes tienen que revisar y por los que tienen que atravesar cada vez que vayan a iniciar un nuevo proceso de entrevista y sobre el cual después ustedes realizarán sus propios checklists y sus propios diseños de ética en las 4 intervenciones siguientes que realizaremos. Entonces pongan cuidado. Primero, relacionada a los formatos de recopilar y guardar información. Es necesario conocer, ¿cierto?, cómo vamos a guardar la información, cómo vamos a grabar audios, cómo vamos a registrar mensajes, tomar notas. Entonces, tengamos cuidado de que no sea el momento en el que estamos realizando la intervención, en el que por primera vez nos preguntamos, ¿y ahora cómo vamos a guardar esta llamada que estoy haciendo? Que no sea el momento en el que estamos realizando la entrevista presencial, si es que cabe, en el que recién me dé cuenta que estoy sin batería en el teléfono o que no me avanza la memoria para guardar una entrevista de 30 minutos. Que no sea el proceso de Zoom en el que me dé cuenta que no tengo la capacidad de grabar porque el host inició la sesión y está en otro lado, ¿no? Probar bien cómo funcionan estos métodos y escucharnos para ver cuál es la calidad con la que estamos registrando. Como parte inicial,
Vamos a generar esta presentación, mencionar cuál es su nombre y darles como un recordatorio de por qué les estamos llamando. Explicarles cómo conseguimos sus datos en el caso de que no los conozcamos directamente, mencionar que son estudiantes de la PUCE y que vamos a desarrollar, que les gustaría desarrollar este taller en conjunto. Pero ya le cambié de nombre, voy a cambiar, y ahí también. Uy, ¿dónde está? Acá. Solo para que no haya confusión. Vamos a mencionar el nombre del taller, ¿no es cierto? El taller le volví a modificar porque el taller del semestre pasado también se llamaba Diseñemos Juntos y creo que tiene una connotación súper importante para los procesos de diseño participativo en el contexto del diseño centrado para el ser humano. Lo que estamos diseñando ahora son nuevos medios para el apoyo a la fabricación digital, ¿no? Y mencionarles que todo el material que se va a desarrollar de una manera conjunta y que queremos trabajar, y ustedes aquí también pueden ser como mucho más específicos en relación al objetivo que han definido dentro de su proceso de planificación. Sin embargo, yo aumenté esto de una manera bastante generalizada. El trabajo del sistema de realidad aumentada para aumentar la percepción de facilidad de uso y la percepción de utilidad de las impresoras 3D en la comunidad Maker, ¿cierto? Ustedes tienen ya como subcomunidades en particulares que están vinculadas con este universo. Vamos a mencionarles que este es un proceso que va a durar 4 meses, en donde nos interesa contactarnos constantemente para pedir su opinión o para pedirles acciones sencillas, como tomar fotos o videos cortos del contexto. Mencionarles que no queremos abrumarles ni quitarles mucho tiempo, sino que vamos a establecer en conjunto cuáles son los métodos adecuados de contacto. Y adicionalmente comentar, que realizaremos 5 intervenciones. Esto es como un promedio, ¿no es cierto? Esto es aproximadamente 20 a 60 minutos, dependiendo de la intervención, en la que nos pondremos en contacto con ellos y que al final, ¿no es cierto? Para las personas que hayan completado las 5 intervenciones, las 5 metas, digamos, hay un pequeño reconocimiento como parte de su acompañamiento, que es una tarjeta de regalo, un voucher de $25 de compra, que puede ser, yo los puse igual como de manera tentativa en Amazon o Supermaxi como retribución a su participación. Adicionalmente, me gustaría que incluyan también, al menos, que lo incluyan en esta primera intervención, palabras de motivación, ¿cierto? Personales suyas. ¿Por qué a ustedes les interesa también el desarrollo de este contacto con sus participantes? Porque es importante que cuando conectemos y que cuando querramos conseguir empatía con nuestros usuarios seamos también reales, ¿no? Que no sigamos solamente un guión que está preestablecido, sino que nosotros estemos dispuestos a abrirnos para poder también esperar que la otra persona se abra hacia nosotros, ¿no? Y que se genere esta relación empática, que es muchísimo más importante, la verdad, a los datos. Es mucho más importante a las palabras, es mucho más importante al contenido, ¿no? El consentimiento informado ya son como los puntos claves que tiene que conocer nuestro usuario, en el que vamos a reforzar esta idea de que la participación es voluntaria y que pueden retirarse sin tener que dar ninguna explicación. Que si las actividades o preguntas les parecen incómodas, pueden mencionarlas y no responder y no pasa nada.
conocer que la información es confidencial y que se va a anonimizar, ¿no? Entonces, que sus datos nunca se van a mostrar o revelar a menos de que ellos lo decidan de esa forma. Entonces, toda esta información forma parte de este protocolo que ustedes tienen que seguir e inclusive que podemos compartirles, ¿no? Yo les recomiendo en todo caso incluir además adicionalmente acá cuáles son sus nombres y correos institucionales para poder compartir esta información con sus participantes. Y adicionalmente tenemos la información de los incentivos de participación. Entonces aquí están definidos cuáles van a ser desde la primera hasta la quinta, todos los momentos en los que nos pondremos en contacto. Desde nuestra primera conversación, que va a ser esta primera entrevista, a un modelo de reporte, o sea, de autorreportados, en el que pediremos que nos compartan información en formatos multimedia como fotos, voice notes, videos, para pasar a las tres últimas que ya son protocolos que se basan en paradigmas de evaluación, ¿cierto? Hay como formatos claves que nos van a permitir evaluar momentos específicos de nuestro proceso de prototipado, que vienen desde evaluaciones en procesos súper iniciales de nuestra propuesta, a pasar por procesos de identidad que nos permitan identificar la percepción de utilidad, y finalmente hacia una evaluación sumativa que nos dé una idea bastante general de cómo termina de funcionar nuestro dispositivo. Tenemos fechas tentativas que podrán ir variando más o menos una semana, ¿no? Y una pequeña descripción además de cuáles son las metas. Y nuevamente, aproximaciones en formato de tiempo, de cuánto pueden durar. Aquí es importante, igual como nuevamente mencionar, que hay este voucher, ¿cierto? De $25. Yo o sea, hemos como decidido incluir desde el semestre pasado estos formatos de retribución, que en este caso son financiados por CEDIA a través del proyecto que estamos realizando con MincaFab, porque cada grupo necesita conseguir al menos 3 participantes, bueno, no vamos a decir al menos, cada grupo necesita trabajar con 3 participantes, no más, no menos. Porque idealmente podrían incluir más participantes, pero no nos va a avanzar la plata para pagar a más personas, ¿no? Tengan en cuenta que Profe, yo somos... tenía una pregunta. Dime. Con respecto a esto de la recolección de información, ¿va a ser solo por grupo o vamos a tener una base grande así de toda la clase? Porque como es una comunidad en sí que vamos a crear todo el grupo, entonces, no sé, nos serviría a todos, asumo. Sí, verás, inicialmente vamos a empezar de manera grupal. Cada grupo conversa con su target. Pero, si no estoy mal, la siguiente semana o en 2 semanas abrimos un espacio en el que vamos a contarnos entre todos lo que hemos averiguado, porque evidentemente, aunque no sea tan específico, nos puede servir muchísimo la información que han detectado otros equipos de nuestra clase, y al mismo tiempo, claro, a los otros equipos les puede servir lo que nosotros hemos identificado también. Entonces, sí, trabajamos de manera grupal, pero también vamos a abrirnos los datos. Sí. Ya. Ok. Sí, gracias por la pregunta. Entonces, como recordatorio, hay que completar las 5 metas para conseguir esa tarjeta de regalo, y está también como definida este protocolo de entrega, ¿no? Un momento en el que las 5 metas hayan sido cumplidas, en el que hay esta comunicación entre las 3 partes, que son el grupo de estudiantes,
el docente y nuestros participantes para hacerles entrega de las tarjetas de regalo. Aprovechemos de esta oportunidad, ¿cierto? Aprovechemos de esta oportunidad. No es tan común conseguir financiamiento para los talleres de diseño. Ustedes hacen el cálculo, no es tan difícil, ¿no es cierto? No hay mucha ciencia para entender, igual como en cuestión de recursos, cuánto se requiere para poder financiar con $25 a cada participante si somos 4 equipos y buscamos 3 participantes por cada grupo. Entonces, aprovechemos que tenemos esta oportunidad y entablemos un proceso que sea lo más beneficioso para nosotros mismos como parte de nuestra formación académica, y en el que además podamos también como ayudar a la comunidad maker, ¿no es cierto?, con resultados reales que estén basados en datos reales. Y de manera adicional poder hacer sentir bien a nuestros participantes, ¿no? Entonces yo entiendo que va a ser complicado, al menos al inicio, poder identificar quiénes pueden ser los participantes que formen parte de nuestros grupos, sobre todo para los casos en los que sean, para los casos en los que puedan ser como más, sí, no sé si es que más, no sé, ¿no? Pienso como específicamente en la comunidad de médicos que están trabajando en desarrollo de prótesis impresas en 3D, que probablemente es algo más problemático conseguir participantes que para diseñadores de productos o ingenieros mecánicos. De todos modos, todo lo que yo pueda hacer, igual como para ayudarles, avísenme. Tengo creo que un par de contactos que pueden igual como referenciar o participar. Y vamos a hacer como unas últimas revisiones, ¿no es cierto? Ahorita hablamos como un espacio en el que nuevamente como equipo damos una última chequeada al guión. Es súper importante que definamos igual de una manera adecuada cuál va a ser el formato del grupo, ¿no es cierto?, de nuestro equipo sobre esta ficha persona, para que no tengamos diferentes fichas en el mismo grupo. Y bueno, esto no va a pasar todavía. Hay una encuesta que está corriendo, que yo no sé si ustedes la han visto ya. Hay una encuesta, creo que ya la socialicé con ustedes, no estoy seguro. Pero hay una encuesta que está corriendo que la hemos desarrollado desde el área, sobre todo de marketing, ¿no es cierto?, para entender algunos puntos claves del sistema de impresión 3D orientados a este kit do it yourself. Entonces, apenas tengamos los resultados, va a venir Leonardo, que es el especialista, ¿no es cierto? Es un PhD en administración y economía, que tiene como una formación súper importante en temas de investigación cuantitativa, que va a contarnos un poco el proceso del diseño de la investigación, y también va a desglosar los resultados orientados a cómo mejorar también nuestro sistema, ¿no? Entonces, no están todavía. Finalmente, descarguemos los protocolos, contactemos a los participantes y realicemos la entrevista planificada, ¿no? Nuevamente, ustedes, cuando tengan todos los datos, en grupo generan estas 3 fichas
que serán una por cada entrevista. Entonces yo les comento nuevamente, esto no es el ideal, ¿cierto? El ideal es generar varias entrevistas y con el resultado de las varias entrevistas que tienen, identificar cuántas fichas personas conviene hacer. Pueden hacer 10 entrevistas y decir como todos calzan en un solo grupo. O pueden hacer 10 y decir generar 3 o 4. En este caso, como un proceso didáctico que nos va a ayudar a entender cómo trabajar las entrevistas y al mismo tiempo cómo generar estas fichas personas, haremos una ficha por cada entrevista realizada. Y, nuevamente, no se olviden de esto. Creo que puede ser súper importante, sobre todo para que podamos comprometer a nuestros participantes, porque va a ser súper, no digo que va a ser súper sencillo, va a ser más fácil conseguir a sus participantes para la primera participación, que es la entrevista, y probablemente mientras vaya pasando el tiempo pueda ser más difícil que accedan a participar en el resto de intervenciones. Entonces, no dejemos de tener como este sistema de incentivos en mente porque nos va a ayudar muchísimo a tenerlos más cerca a nosotros. ¿Preguntas? No. Bueno, organicemos los grupos y vamos a... Y vamos revisando cuáles fueron sus resultados de los pilotos y al mismo tiempo ustedes pueden ir planificando cómo van a realizar ya las entrevistas de sus participantes. Ya, me acordé todos los nombres, creo. Nos vemos entonces en cada uno de sus grupos. A ver, nada, solo quiero como recapitular un poquito. ¿Cuál es la tarea pendiente para que lo tengamos todas claros y procuremos como no cometer errores con respecto a esto? Pasamos una primera etapa de pilotaje, que fue poner a prueba nuestro guión. Hemos identificado errores sobre el guión, hemos identificado errores sobre nuestra manera también de conducir las entrevistas, pero también hemos identificado qué cosas sí han funcionado bien y también las fortalezas en el proceso de entrevista dentro del equipo, ¿no? Lo que tenemos pendiente de ahora en adelante, hasta el domingo, a través primero de estos protocolos de éticas, ¿cierto? Es conducir una entrevista que sea lo más rigurosa posible y tratando de, sobre todo, de que nuestro proceso de acercamiento con participantes sea lo más cómodo para ellos, ¿cierto? Evitando que ellos tengan problemas y evitando que nosotros también entremos en problemas por la participación que vamos a realizar. Nuevamente, dentro del grupo, identifiquen cuáles son las fortalezas, si es que es necesario repartir tareas o si es que es necesario dentro del grupo socializar ciertas habilidades, háganlo. Por el bien del proyecto, por el bien de sus resultados y inclusive por su propio beneficio emocional, ¿no es cierto? Si es que, yo qué sé, tienen como nervios de participar, de hablar, identifiquen roles distintos si es que es un problema para ustedes, ¿no es cierto? El uno toma notas mientras el otro está hablando, yo qué sé. El uno hace las fichas mientras solamente está escuchando al que conduce Finalmente no son muchas las intervenciones que tenemos que hacer, son 3 entrevistas. Entonces organícense para que
logren hacerlo de la manera más eficiente posible. Lo que sí me interesa es que todos tengamos la experiencia de la entrevista. Al menos estar como escuchando, ¿no es cierto? Si la escucha activa puede también como generar procesos de empatía. Después, en la selección de la muestra hay que tener muchísimo cuidado. Tenemos, no son muchos, 3 participantes que tenemos que conseguir. Tratemos de que sea lo más heterogéneo posible. Es decir, lo más fácil va a ser como intentar buscar todos estudiantes, porque es gente de nuestra misma edad. Pero no nos va a servir si tenemos todos estudiantes entusiastas, todos estudiantes médicos, todos estudiantes diseñadores. Necesitamos que sean de diferentes esferas. Un profesional, un investigador, un estudiante. O vieron como procuremos que sea lo más variado posible. En géneros también, aunque eso finalmente sí hay una tendencia, hay que reconocerla, aunque sea un grave problema. Pasa como en la mayoría de las esferas de la comunidad tecnológica, que la mayor cantidad de ocupación está dada por hombres, ¿no? Entonces, finalmente va a ser muchísimo más difícil conseguir mujeres. Yo les incentivaría a que procuren que al menos una de las participantes de su grupo de 3 sea mujer. Sin embargo, no es no puedo marcarlo tampoco como una restricción, pero procuren que eso pase así. Hagan la búsqueda, ¿no es cierto? Socialicen igual como de manera adecuada y correcta cada uno de los criterios. Compartan también los documentos para que ellos puedan leerlos y revisarlos. Y finalmente, lo que ustedes tienen que cargar es la evidencia de su entrevista, audio. Necesitamos solamente el audio, pero además la ficha. Las 3 fichas, una por cada participante, que resumen toda la conversación que han tenido. ¿Listo? Perfecto. Esto igual queda guardado por si quieren volver a darse. Es los últimos 5 minutos de la clase de hoy. Yo les cargo y ya saben dónde acceder a los videos. Nos vemos, chicas, chicos. Hasta el miércoles. Chao. Chao, Javo. Chao, adiós. Chao.